Bueno, aquí estamos arrancando un nuevo día de programa con el dolor que nos envuelve, con el dolor que nos invade, con la difícil tarea de asumir que Diego ya no está entre nosotros, independientemente de verlo mal, independientemente de saber que no estaba atravesando un buen momento. Uno nunca está preparado para la pérdida de un ser querido, y si había alguna duda, porque él la tenía, increíblemente la tenía. A él habían logrado enquistarle la idea que el pueblo no lo quería. Si tenía alguna duda, ya lo había visto en vida en cada uno de los partidos de Gimnasia y Esgrima La Plata, recorriendo la Argentina y viendo cómo la gente le devolvía con cariño lo que él le dio. Si quedaba alguna duda, lo que está pasando en la Casa Rosada es impresionante, es conmovedor. Quien no llore no tiene sentimientos, ¿no? Aunque entiendo y respeto perfectamente a la gente que no tiene vínculos emocionales con Diego por una cuestión generacional. A mí ayer se me fue una parte de mi vida. A mí ayer me arrancaron una parte del corazón, se fue mi patriota, se fue mi héroe, se fue el mejor de todos. Y el mejor de todos no solo como jugador, sino como persona. Quienes tuvimos la chance de tratarlo, de ingresar a su intimidad, porque él dejaba que entres o no, él tenía empatía o no, él te invitaba a comer o no. Quienes tuvimos la chance de conocer al otro Maradona, ese Maradona al que muy pocos accedimos, podemos hablar de una persona gigantesca. Cuando les digo que Diego fue mi patriota, que fue mi héroe, así lo sentí. Por Diego elegí el fútbol, por Diego elegí el periodismo, por Diego fui mejor periodista, porque Diego me ayudó muchísimo en mi carrera también, desde el comienzo, desde que era un pibito, y eligió abrazarme, protegerme y meterme abajo de sus alas, y permitirme opinar, permitirme hablar. Diego te preguntaba, o no, siempre él, o no. Y cuando uno decía algo, la aprobación de Diego era, pero claro. Y que el más grande de todos te diga, o no, invitándote a opinar, y que después encima pudiera asentir con un pero claro cuando uno daba su opinión, era irte con el pecho inflado. Yo me acuerdo cada vez que bajaba de la casa en Devoto, cada vez que bajaba de Segurola y La Habana, iba rumbo a mi auto, yo vivía una película. Realmente vivía una película, porque aquel que fue mi superhéroe de chiquito, a mí no me gustaba me gustaban, pero para los míos no era ni Superman, ni Batman, ni Hombre Araña. El mío era Maradona. Él era mi superhéroe. La 10 celeste y blanca, él era mi patriota, él era mi San Martín, él era todo para mí, todo. Entonces, cuando estoy viendo hoy la despedida, cuando veo el amor que la gente le profesa, cuando veo el amor que la gente tiene por él, lo cual me pone muy feliz, muy feliz. Nunca lo dudé, pero lamentablemente él creo que se fue con alguna duda. En su partido de despedida, Diego manifiesta, ojalá que me quieran como yo los quiero a ustedes. Eso refleja que él tenía alguna duda, ¿no? Hace casi 20 años, sobre lo que la gente sentía por él. ¿Y qué otra cosa podés sentir por Maradona más que amor? Siendo el hombre que mejor nos representó, siendo el tipo que más alto nos puso, el que enarboló nuestra bandera, el que la izó más alto que todos. Para mí la patria son San Martín y Maradona. Para mí. Uno nos defendió en otra época y nos dio libertad, y el otro habló por nosotros cuando no podíamos hacerlo. Habló con un gol, habló dejando 6 ingleses en el camino, habló metiendo la mano donde no se debía y escondiéndola rápido, habló con el tobillo absolutamente descompuesto, roto. Alguien ayer escribía, Diego tuvo la mano de Dios y el tobillo del pueblo. Y todas esas cosas lo convertían en un tipo único. Fíjense que él cuando ganaba
hablaba del equipo, hablaba de los compañeros, los muchachos, decía Diego, ¿no? Los muchachos. Y cuando perdía se hacía cargo él de todo, de todo, de todo. Fue el tipo que peleó contra la FIFA, el que, siendo un argentino jovencito, porque Maradona, no se olviden que fue campeón del mundo con 25 años. Era a los 25 años y era el mejor de la tierra, y un poco antes también, pero coronó en México 86 toda su valía, todo su poder cuando salió campeón del mundo a los 25 años, jugando el mejor mundial que alguna vez alguien haya jugado. Es verdad que hay otros que ganaron más mundiales que él, nadie jugó un mundial como él lo jugó, nadie fue tan decisivo en una Copa del Mundo como él, nadie marcó un gol como el que hizo él, nadie lideró a sus compañeros ni los defendió como él los defendió. Entonces la verdad que provoca un gran dolor. Tanto dolor como provocó el 30 de octubre verlo como lo vimos. La verdad que esa última imagen que nos queda de Diego es muy fea. Es muy fea, es muy fea. No quiero ser referencial, pero me parece que en este caso no me queda otra que decir que lamentablemente los que lo hicimos bien en el último tiempo tuvimos que estar alejados de él. Lamentablemente. Los que nunca le llevamos falopa, los que nunca le llevamos cosas raras, los que solamente le dábamos amor, alegría y amistad, hace un largo rato que no accedíamos a él, que no teníamos un teléfono para marcar, que no teníamos un número al cual escribir. El entorno que tenía hoy Maradona era tristísimo, realmente, tristísimo. Un entorno que te alejaba de él, un entorno que no te permitía el acceso a él. Yo varias veces le escribí a los abogados que lo rodean, pidiendo acercarme, pidiendo verlo, hace unos cuantos años ya, y nunca tuve ni siquiera respuesta. Entonces yo creo que este entorno que tuvo, de ninguna manera le endilgo alguna responsabilidad, porque no soy quien ni me consta, pero creo que fue absolutamente nocivo para la salud de Diego. Fíjese cómo estaba, triste, depresivo, tomaba 10 pastillas por día, muchas complicaciones físicas, gordo, alcohólico. Ese entorno que posibilitaba todos esos excesos es el que te decía sí o no. Sí o no, vení o no vengas. Entonces la verdad que hace unos cuantos años decidí alejarme. Y por otra parte otros no me dejaron, ¿no? Otros no me dejaron. Pero cuando algunos pretenden comparar a Maradona con alguien, Diego es el pueblo. Diego es el pueblo. Yo vi, nadie me contó, cómo Diego abrazaba a su papá. Yo vi, nadie me contó, el piquito con el que Diego saludaba a Doña Tota todos los días. Hola mamá, piquito. Yo qué sé, yo con mi vieja no me daba piquito, y hasta me hubiera parecido raro. En Diego me parecía bien, y lógico. Él era así, daba la vida por su mamá, daba la vida por su papá, protegía a sus hermanos como nadie, era medio como que tenía el rol inverso en la vida, ¿no? Porque le tocó, siendo un chiquilín, hacerse cargo de todos. Él debuta a los 16 años, la rompe toda, de repente el mundo empieza a hablar de él, empieza a ganar dinero y de las dificultades y las miserias que vivía en Villa Fiorito empiezan a crecer y termina siendo antes de los 20 años casi el padre de sus padres y el padre de sus hermanos. Entonces cuando algunos pedían o reclaman, o hasta el día de hoy, ayer alguna persona sin espíritu, sin escrúpulos, hizo rodar el hashtag Maradroga, ¿no? Yo digo, la droga no te hace ni mejor ni peor, y la droga en todo caso es una enfermedad. Quien escribe Maradroga en una red social es una basura de persona. Diego es un crack, esa persona que lo escribe es una basura, una porquería, una persona sin ningún tipo de sentimientos. Porque la droga en todo caso, lo que tiene que entender es que la droga lo hizo peor a Maradona. Maradona, sin tomar drogas, hubiera sido todavía mucho más grande de lo que fue. Ayer en todo el repaso que hacía en la televisión veo una nota que él hace con Julio César Chávez, un recordadísimo boxeador. A Diego le gustaba mucho el boxeo.
Y Chávez, charlando con Diego, Chávez le dice a Diego, imagínate lo que yo hubiera sido como boxeador y vos como futbolista si no hubiéramos tomado cocaína. Porque en todo caso lo que hizo la cocaína fue provocar una involución en la carrera de Maradona, porque te levantas tarde, porque no podés reaccionar, porque en el entrenamiento no rendís, porque no supone ninguna ventaja, muy por el contrario, no es una droga que te haga mejor deportista, ni que te dé más masa muscular, ni que te dé mayor capacidad aeróbica, es una droga social que no tiene un beneficio, igual que la marihuana, de modo tal que no hay nada que reclamarle a Maradona. Él no nos molestó en nada a nosotros. Él a nosotros solo nos dio. Él a nosotros solo nos dio. A mí me dio uno de los abrazos más grandes de mi vida con mi papá. A mí me dio un sentido de pertenencia con la selección argentina que nunca más pude tener. A mí me dio amor por el fútbol. A mí me dio ganas de pelear. Yo en la escuela era Maradona. ¿Quién fue yo? A mí me moldeó mi carácter, sin pretenderlo, porque como bien siempre decía él era solamente un jugador de fútbol. Él era solamente un jugador de fútbol. Él no pretendía, ni era su rol, ser ejemplo de nada ni de nadie. Cuando le decían que era un mal ejemplo, yo digo, ¿mal ejemplo de qué? El ejemplo de Joaquín tiene que ser Luis. El ejemplo de Blas tengo que ser yo. ¿Quién dijo que el deportista, además de ser deporte y de ganarse su vida y de ser ejemplo para sus hijos, tiene que ser ejemplo para los demás? Nunca entendí ese rol que le asignamos a los deportistas. Todos cometemos errores. Y Diego los tenía a montones, como todos nosotros. Lo que pasa es que en su caso se exacerbaban, pero a mí en todo caso lo que provocaban sus contradicciones y sus errores era mucho más amor. Y quien ama acepta. Quien ama acepta. Yo aceptaba que a Diego le guste Maduro. Y yo estoy en las antípodas de su pensamiento con respecto a la política de Venezuela. Pero si amás, aceptás al prójimo con sus gustos, con sus deseos, con sus formas. Eso pasaba con Diego. Diego te aceptaba a vos como sos. Diego jamás en su vida, porque me ha tocado ser parte de su intimidad, jamás indujo a nadie a hacer algo que el otro no quería. Jamás obligaba a alguien a ser parte de una forma de diversión que el otro no aceptaba. Nunca, jamás. Que Diego te ponga a su lado no iba de la mano con tener que hacer algunas cosas. Vos podías perfectamente estar en el mismo ámbito que él y divertirte a tu manera, sin que nadie ejerza ningún tipo de presión, inducción o pretendiese que vos hagas algo similar para divertirte. Cada uno se divertía como quería, igual que alguno se animara a intentar acercarte a algo que no correspondía, porque ahí Diego se enojaba muchísimo. Era peleador, le gustaban las piñas, era guapo, iba al frente, todo lo que se les ocurre en la vida yo lo viví con él. Ayer, en uno de mis ataques de llanto, mi mujer me abrazaba y me decía, pero en realidad fuiste un afortunado, quédate con eso. Y mi amigo Ale Goodman me escribía a la noche sin saber lo que a mí me estaba pasando, o tal vez intuyéndolo, y me decía, qué afortunado fuiste. Y la verdad que traté de irme a dormir de esa manera, y de hecho me dormí repasando un montón de imágenes, la primera vez que fui a su casa de Devoto, la primera vez que me sentaron en la mesa, que Claudia hizo milanesas, el día que Diego me regaló una medalla por el Día del Amigo, el día que me regaló un reloj autografiado, el día que me llegó la invitación para su partido de despedida, el día que me llegó la invitación para su cumpleaños de 45, no sé, estar en casa a las 12 de la noche que me suena el teléfono, que se alguien, ¿qué estás haciendo? Nada, acostado. Dale, vení, Amargo.
obviamente me ponía el primer jean que tenía a mano y arrancaba para Devoto. Que él me elija a mí para transitar periodos post-traumáticos, como su internación en General Rodríguez en la Quinta de Mastelone, como su internación en Sacré-Cœur, en el barrio de Palermo, varias vigilias en el Sanatorio de los Arcos, una muy larga y de muchos días en terapia intensiva en la Suiza Argentina, y yo teniendo siempre la posibilidad de abrazar a Toto, abrazar a Diego, abrazar a Claudia, estar con sus hijas, que eran dos nenitas. Así que elegí, hoy obviamente cuando me desperté y vi todas las imágenes, me puse a llorar otra vez, pero elijo quedarme con la fortuna que tuve. Elijo quedarme con eso, con las cosas que viví a su lado, con haber sido su cábala. Esto nadie lo sabe, pero cuando Diego volvió al fútbol en la Argentina, yo ahí era muy amigo de él. Yo estaba cumpliendo el sueño del pibe porque él volvía a jugar a Boca y quería que yo estuviera todo el día al lado de él. Entonces, yo que lo veía de chiquito, a mi superhéroe, a mi patriota, me ponía el despertador temprano para ver los partidos de Italia, me hacía un Nesquik lleno de chocolate, que mis viejos me querían matar después porque me consumía medio Nesquik por desayuno de domingo. Yo pasé de verlo jugar contra la Juventus a que él me diga te quiero al lado mío. Cuando Diego debuta en su regreso a Boca contra Colón, ese día yo era el encargado de despertarlo. Entonces me acuerdo como si fuera, fuimos con el cordobés, con Gustavo Rodero, y teníamos que despertarlo, y Diego ya se había despertado. Pero era un showman, y le encantaban las cámaras, y le encantaba el show. Entonces me dice, escuchá, entré al cuarto como que estoy dormido de nuevo, me despierto, te voy a putear que me estás despertando, dale. Y la primera vez que lo cuento, las imágenes que andan dando vueltas con la intimidad esa de Diego, yo estaba despierto. Pero me acuerdo como si fuera hoy, que él nos montó la escena. Y después ese día lo transité entero con él hasta que sale a la cancha de Boca, sale al césped de la Bombonera, viene un costado, él me pidió por favor que yo estuviera sentado ahí en un costado del campo de juego, y su cábala pasó a ser a partir de ahí que todos los partidos, cuando terminaba de entrar a la cancha y de sacarse la foto con el equipo, venía al costado del campo de juego, se quitaba la cadena que tenía una pelotita colgando y me la ponía a mí. Esa fue la cábala de todo su regreso a Boca. Yo no pude faltar a ningún partido y estuve al lado de él en cada situación. Hasta el último, donde también estuve en el campo de juego, donde también estuve en el banco de los suplentes, y él decide ponerle punto final contra River en el Monumental, el día que Riquelme lo reemplaza. Yo creo que es un día muy muy triste para los argentinos, muy triste. Ves a la gente descomponerse frente al cajón, ves a la gente desvanecerse frente al ataúd, con el solo hecho de imaginar que Diego está ahí adentro, ¿no? Es un dolor indescriptible que siempre supe que iba a ser así. Yo nunca tuve duda y siempre se lo dije a él. Diego era un tipo que dudaba, Diego era un tipo que dudaba, era un hombre que necesitaba la aprobación increíblemente, el mejor de todos necesitaba la aprobación. Tenía esa capacidad de ser cholulo, es una capacidad maravillosa, siendo el mejor de todos, admirado por todos y choluleado por todos. Él tenía la capacidad de ser cholulo y de pedirle a Federer la raqueta o de pedirle a Cambiaso el casco. Eso, en todo caso, lo que hacía era empatarlo en el terreno de los humildes, en el terreno de los que estamos acá en la tierra, ¿no? Nunca se la terminó de creer, Diego. Nunca se la terminó de creer. Un día, hoy leía a Leo Rodríguez, ¿no? Que fue su compañero. Y hoy leí algo que Leo puso en Instagram. Y Leo puso una historia cuando se decía que Diego iba a ir a jugar a la U de Chile, que era el equipo en el cual Leo Rodríguez era el máximo ídolo y usaba la 10. Y dijo, me encantaría ir a la U de Chile, dijo Diego. El único problema es que la 10 de Leo Rodríguez es intocable. Bueno, de última uso la 9. Ese era Maradona.
Ese era Maradona. El que decía, bueno, de último uso la 9. El que esperaba que vos le digas, no, no, Diego, pará, la 10 es tuya. Nunca te iba a decir, dame la 10 que es mía. Nunca, jamás, jamás, jamás. Yo sé que no todos tienen que sentir de la misma manera. Yo sé que no todos tal vez lo sientan como yo, pero sí sé que todos aquellos que tenemos 40, ayer vimos cómo se nos desprendió una parte de nuestra infancia. Ayer, junto con la noticia que teníamos cerca de la 1 de la tarde, se nos iba, a mí se me fue un pedazo de mi corazón, a mí se me fue una parte grande de mi vida, se me fueron tantos recuerdos, porque es verdad que Diego es eterno y que Diego va a estar siempre entre nosotros, pero también es verdad que desapareció físicamente, que ya nunca más lo abrazaré, que ya nunca más lo escucharé, que ya nunca más lo miraré a los ojos. Y, y tengo contradicciones con respecto a la despedida, si está bien lo que se está haciendo, si está mal lo que se está haciendo, si en época de pandemia corresponde, si no corresponde, pero veo el amor que la gente le tiene, el amor que la gente le tiene, y sé lo que él necesitaba, esa demostración de afecto, y quién soy yo para juzgar o evaluar si está bien hechas las cosas, ¿no? El clamor popular pedía por una despedida, la está teniendo. Por suerte, Diego ahora va a estar en paz. Diego no estaba bien, Diego no estaba en paz. Diego no estaba en paz, no entiendo qué pasó. Estoy abrumado por esto que pasó, porque si sortió una operación en la cabeza, superó una anestesia general hace 20 días, ¿cómo es que 20 días después se muere de un paro cardiorrespiratorio masivo? Qué raro todo. Qué raro. Esto no es una sospecha, ¿eh? No es una especulación. No deja de hacerme mucho ruido en la cabeza, sin ningún tipo de argumento y sin endrigarle responsabilidades a nadie en particular. Pero ¿cómo es que un hombre que tiene mal su corazón se banca perfectamente la anestesia, le abren la cabeza, los médicos, Luca y todos dicen, Diego está impecable, Morla te dice, Diego está genial, le dan el alta, digo, ¿se habrán apresurado? ¿Estaba para el alta? ¿Estaba para el alta? Porque Morla hace un rato, le voy a pedir a Luis después que lo lea, Morla hace un rato sacó un comunicado, ¿no? Y dice que va a investigar, investigar, bueno, sí, claro, yo quiero que investigue, pero que investiguen todos, porque ayer escuché a Goico decir que Diego murió solo en su habitación. En fin, un gran dolor, un gran dolor, un dolor que no se nos va a ir nunca, que no se va a ir